Desde ahora y hasta las 13, la información más estratégica de la región sur del continente. Actualidad y Mercosur. Conduce Miguel Ponce. Amigos, muy buenos días. Esto es Actualidad y Mercosur. Como todos los lunes, los vamos a acompañar hasta las 13 horas, siempre aquí desde Traído. Hemos tenido una semana realmente importante en lo que tiene que ver con las noticias internacionales y nacionales, pero particularmente en lo que concierne al leitmotiv de nuestro programa, esencialmente las internacionales, ¿no es cierto? Es decir, veníamos hablando de incertidumbre y de probables guerras comerciales y ya directamente hemos pasado a hablar de guerra, ¿no es cierto? Yo he tenido durante toda esta Semana Santa, estos feriados, un raid mediático en la mayoría de los canales de televisión abiertos y de cable y gran cantidad de radios, inclusive esta mañana. Por eso quienes habitualmente reciben mis informaciones las deben haber recibido hace minutos, y vinculado esencialmente a esta tensión, ¿no es cierto?, que muchos han planteado como probabilidad de guerra a partir primero de las bombas arrojadas, ¿no es cierto?, las diferentes bombas arrojadas tanto en Afganistán como en Siria por parte de los Estados Unidos, cuanto a la creciente tensión mundial que implica que el tema Corea del Norte esté en el peor momento y llevando a una situación que involucra tanto a Estados Unidos como a China como a Rusia, ¿no es cierto? Yo adelanté, y muchos se sorprendieron, lo decía ayer en varios canales de televisión, de que paradójicamente no le asignaba una alta probabilidad al conflicto bélico en sí. ¿Por qué? Porque veía que China, que habitualmente se hace la distraída cada vez que, o se hacía, perdón, la distraída cada vez que las críticas llovían sobre la dictadura o el régimen este insólito dictatorial que hay en Corea del Norte, no tomaba acciones, miraba para otro lado, en una suerte de tolerancia, ¿no es cierto?, a un país que por supuesto mira con mucha preocupación siempre y con cuidado en la región. Esta vez no, esta vez haya rechazado, reenviado a origen 3 buques cargados de carbón y ha cortado los envíos de petróleo. Ustedes saben que el principal intercambio comercial entre Corea y China es China le vende petróleo y recibe carbón de Corea del Norte. Al cortar esta situación, diríamos, comercial entre ellos de esta manera, le está advirtiendo, muchachos, esta vez va en serio, Esto ya lo sabe Corea, lo sabe el actual dictador, ya que en algún momento sospechó que China estaba alentando su reemplazo, el reemplazo de él mismo, por su hermano. Y este hermano apareció muerto, ustedes recordarán, apareció muerto en un aeropuerto, y ha sido hecho de tal manera que quedó evidenciado que había sido mandado matar por el actual titular, ¿no es cierto?, de Corea del Norte, o sea, el hermano que está en el gobierno, y que esto no podría haber sido hecho de otra manera, ¿no es cierto?, sino para darle un mensaje a China, que es quien lo estaba cuidando en el exterior, buscando generar una situación para cualquier momento lograr su reemplazo. Yo entonces empecé a decir algo que llamó la atención a muchos observadores, inclusive a estudiosos del tema internacional, cuando dije de que Estados Unidos en realidad hacía todo este amague para que China se ocupara de Corea. Bueno, en las últimas horas ha aparecido ya en la primera plana de los diarios internacionales que precisamente Trump está esperando que quien ponga en caja a Corea del Norte sea China. En eso estamos.
Esto ha acrecentado, ¿no es cierto?, las tensiones mundiales en términos más discretos, y la reacción de los mercados así lo refleja. Señores, el petróleo se mantiene más o menos como estaba, el oro, que suelen ser los que se escapan cuando hay una situación de amenaza, ¿no es cierto?, a la paz mundial que sea evidente, se generan caídas de bolsas o aumento de estos commodities como los que hacía referencia. Nada de esto ha ocurrido. Es más, ha habido una buena noticia, que es el crecimiento de China. China ha crecido en este primer trimestre al tasas anuales del 7%. Lógicamente no es el 9% de las famosas tasas chinas, ¿no es cierto?, a los que nos tenía acostumbrados, pero tampoco es una situación de recesión y continúa, o de caída como algunos pensaban que iba a ocurrir este año, sino que continúa con un nivel más que respetable de crecimiento, y esto implica que la locomotora a nivel mundial y toda la expansión que este crecimiento involucra se va a reflejar en el resto de las economías mundiales. Así que yo diría, wait and see, como suelen decir los norteamericanos, y particularmente los capitales norteamericanos, es decir, esperar y mirar, por un lado. Por otro lado, be quiet, mantener la calma. Y en ese marco, la apelación papal en tiempos de Pascua, anunciando que de alguna manera ya se está llevando adelante una suerte de tercera guerra mundial, creo que, si bien no ha ayudado, ha alertado a los actores y originó que inmediatamente después que terminara de hablar el Papa, el ministro de Relaciones Internacionales, de Relaciones Exteriores chino, dijera: señores, que se haga responsable el que origine un conflicto bélico. Es decir, algunos salieron a interpretar como que era una advertencia hacia los Estados Unidos. No, señores, fue una advertencia a Corea del Norte, como diciendo: mantenete tranquilo, porque si no te vamos a hacer responsable de que iniciaste una conflagración que inicialmente puede no ser nuclear, pero que, teniendo en cuenta Corea y los actores que están involucrados, tranquilamente puede transformarse en nuclear. Es obvio de que ninguno de nosotros puede mirar el mundo hoy con tranquilidad. Si los que toman las decisiones son este loquito que está a cargo de Corea del Norte desde hace tanto tiempo, o Putin, o Trump, y es algo distinto a Churchill, De Gaulle, o un Willy Brandt, o líderes europeos, ¿no es cierto?, aún el mismo Stalin en su momento, salvando las distancias, pero los niveles de estos personajes, las miradas estratégicas y globales que podían tener en relación a lo que significaba una estrategia internacional sustentable, no tienen nada que ver con la irresponsabilidad con que un señor como Trump, mientras estaba comiendo el postre con Xi Jinping en su residencia, anuncia que se ha alargado el bombardeo en aquel momento sobre Siria. Bueno, este tipo de situaciones son inimaginables con líderes con otra envergadura, y está marcando primero una gran categoría de incertidumbre hacia todas las relaciones internacionales. Obviamente nosotros asociamos grados de probabilidad a los distintos escenarios, y por eso confiamos en que este tablero se va a ir manejando en línea de lo que venimos diciendo, pero tampoco hay garantías de nada por, insisto, los actores involucrados. Como los actores, como no nos podemos poner en la cabeza de los actores involucrados, tenemos que seguir analizando las relaciones internacionales con, diríamos, análisis que involucren grados de probabilidades a cada uno de los escenarios. Y lo que vemos es que la evolución, diría que en estas últimas horas, China ya habría comenzado a jugar este papel
llamémosle, de gendarme sobre la región, o particularmente de gendarme sobre Corea del Norte, que es lo necesario para que la sangre no llegue al río. Siempre decimos que los conflictos locales suelen tener características que también lo hacen a veces singulares y poco controlables o poco analizables con certeza, ¿no es cierto? Que uno de ellos es este tema de Corea. Sí, nunca hay que olvidar situaciones insólitas. A ver, Corea tuvo una guerra, recordamos. Esa es el final de la guerra, que ocurrió de facto, nunca se firmó. O sea, en términos, llamémosle, oficiales, se seguiría en guerra, porque esa guerra nunca fue cerrada. ¿Se entiende? Nunca fue firmada la paz entre ambas Coreas. Al contrario, hay una zona intermedia ahí en el límite que ha dividido el territorio nacional único, que es, mete miedo, seamos claros, el impedimento de una cosa en la otra es muy fuerte. Nosotros teníamos adelantado, en el marco de esta situación, poder hoy hablar con, a nuestro juicio, el referente más importante en estos temas a nivel nacional, ¿no es cierto?, sobre estas temáticas internacionales, que es el maestro, por eso el maestro, Félix Peña. Si todo anduviera bien, tendría que estarnos escuchando. Félix, ¿nos escuchás bien? Estoy escuchando, muchas gracias. Pero qué alegría, Félix. El día de hoy no es un día singular, pero te hemos llamado esencialmente porque casi calentito, todavía recién salido de la panadería, tenemos un pan muy crocante, insisto, que tiene minutos de haber sido distribuido y que tuvimos la primicia y por eso te llamábamos, tu clásico newsletter mensual, esta vez dando en el clavo sobre un tema central, que vos mismo lo titulás y lo subtitulás también con lo político, lo económico y lo jurídico. 3 dimensiones necesarias para entender cómo funciona la Organización Mundial de Comercio en la realidad. Y en momentos como los que se viven, es necesario echar luz. Te diría, como estoy seguro, que aún quienes reciben tu newsletter todavía no lo han leído, me gustaría que primero hicieras una introducción al mismo, nos contaras un poco y luego vamos a la pregunta, ¿sí? Cómo no, el newsletter de este mes, sí, de abril, que aborda el tema que mencionaras, de alguna manera forma parte de los últimos 3, 4 newsletters donde he ido analizando lo que está pasando, particularmente en el plano del sistema comercial internacional global, y muy particularmente a través de señales, por momentos contradictorias, que están surgiendo de la nueva administración de los Estados Unidos, y que tiene importancia porque en el fondo el sistema de comercio global institucionalizado hoy en la Organización Mundial del Comercio fue impulsado después de la Segunda Guerra Mundial precisamente por Estados Unidos. Y uno de los temas centrales de lo que fue en ese momento el GATT, que luego se transformó en la OMC, era precisamente, o es, el principio de no discriminación entre naciones, que solamente podrías tratar a una nación distinta que a otra si es que ese tratamiento diferencial resultara de lo que se denominó un acuerdo de libre comercio o una unión aduanera. Así es. Ahora, en los últimos tiempos, como que se está poniendo en duda sobre si realmente se mantiene esa idea de un sistema multilateral que permita jugar con reglas la competencia por los mercados mundiales, o por el contrario se está predominando una posición que algunos sectores del gobierno americano impulsan y que tiene esa expresión más conocida en el American First. Primero nosotros, nada por arriba de nosotros. Ahora, si eso es así, eso plantea algunos problemitas en el sistema comercial internacional. Algo similar, quizás alguna vez contigo he usado esta analogía con lo que sería nuestra reacción si tuviéramos que jugar la final de una Copa América o Libertadores en el Maracaná con Brasil, Argentina, Brasil, y en el momento de iniciarse el partido nos dijera nuestra contraparte, y bueno, las reglas están para ser cumplidas, sí se puede. Sí se puede, correcto. En una palabra, por encima de las reglas
de la FIFA, además está nuestra voluntad y nuestro interés. Bueno, eso no ha ocurrido, no va a ocurrir nunca, por supuesto, en el fútbol, pero lo que está ocurriendo en el sistema de comercio internacional podría tener una cierta analogía con esa situación un poquito exótica. Ahora, Félix, por lo tanto, tal como vos lo ponés en la introducción del newsletter, adquiere muchísima importancia la reunión en Buenos Aires, ¿no es cierto?, en diciembre, de la OMC, ¿no? Sin la menor duda, la ministerial de la OMC en Buenos Aires, más allá de los temas concretos que hoy en día se están trabajando en Ginebra, de lo que debe ser la agenda de la ministerial, como por lo menos en la trastienda va a estar presente este tema de saber si el sistema de comercio internacional tiene reglas que predominan en última instancia sobre las reglas nacionales o no. Y de ahí viene un poco el enfoque que le doy a este newsletter, que he empleado en otras oportunidades, que deriva mi propia visión y experiencia en materia de relaciones comerciales internacionales, y es que para entender el sistema de comercio internacional, lo mismo para el sistema de comercio regional, tienes que necesariamente incluir en tu análisis la variable política, la económica y la legal. Claro. No puedes entender, yo diría, nada solamente creyendo que se trata de algo político o de algo legal o de algo económico solamente, como a veces ocurre. Claro. Desde esa perspectiva, diríamos, y poniéndonos en optimistas, ¿qué es lo mejor que podría obtenerse en la reunión de Buenos Aires? ¿Qué es el mejor resultado que podría lograrse? Yo tengo la impresión de que todavía falta para proponer, sugerir resultados concretos, pero sí se pueden constatar algunas cosas. A ver. Y lo más importante que se puede constatar es que ya la región como tal está moviéndose a fin de, por un lado, fortalecer, actualizar sus propios procesos de integración regional. Y en tal sentido, la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio e Industria de la Alianza del Pacífico y del Mercosur los otros días en Buenos Aires van en esa línea. Y claro, porque sale de ahí una hoja de ruta con pasos concretos. Lo mismo que la iniciativa que ha tenido el Chacho Álvarez, secretario general de la LADI, y que va a dar lugar esta semana a una primera reunión de expertos en Montevideo para analizar el cómo se puede avanzar en una articulación, un acuerdo de comercio e integración que abarque toda América Latina, y no solamente, por eso de alguna manera participan o apoyan esta reunión los países del mercado común centroamericano. ¿Vas a poder asistir? Sí. Muy bien. Voy a poder asistir. Va a ser interesante entonces charlar inclusive después sobre eso. Cómo no. Bien. Pero a la vez, lo otro que señalo es que en la declaración final de los dos grupos más importantes de países que participan del proceso de integración en la región, los de la Alianza del Pacífico y los del Mercosur, se hace referencia explícita a la importancia de que en la conferencia ministerial de Buenos Aires se clarifiquen aspectos importantes, relevantes de la gobernanza comercial global. Claro. Tengo la impresión de lo que se está diciendo es, de alguna manera, clarifiquemos sobre si, además del American First, Argentina First, Brasil First, Haití First, de alguna manera reconocemos que hay un sistema comercial que está por arriba de todos, en términos no de que sea más importante que lo nacional, sino que permite coexistir y trabajar juntos países con distintas dimensiones, distintos intereses, como son los que 168 que integran, o 65 creo, que integran hoy la Organización Mundial del Comercio. Correcto. Yendo a las efectividades conducentes, como diríamos, ¿estás monitoreando cuánto ha ido variando, si es que ha ido variando, los flujos internacionales y los flujos comerciales en estos meses que Trump está ya en el gobierno?
no podría seriamente opinar sobre esto. Uh-huh. Ahí recurriría a gente que tú conoces muy Sí. bien y que uno conoce que manejan más estos temas. Acaba de salir un informe publicado por la Organización Mundial del Comercio, por la OMC, Sí. sobre el comportamiento del comercio en los últimos meses o en el Sí. último año, Sí. pero debo reconocerte que recién lo bajé para leerlo esta mañana, por lo tanto no lo he leído todavía. Vale. Y no sería serio que opine No. sin haber leído la opinión o la información que te da el órgano principal. Correcto, porque vos recordás que, inclusive lo charlamos nosotros, cuando empezó Trump se veían que algunas flujos, ¿no es cierto?, comerciales que se llevaban hasta su cambio, hasta su asunción, podían verse alterados básicamente porque, bueno, si la cosa con México era como se prometía, o la situación de, entre comillas, guerra comercial con China era la que aparentemente aparecía planteada, todo llevaba a pensar en algún tipo de modificaciones que a esta altura, prácticamente 4 meses después, debieran ya notarse. Y sin embargo, lo que estamos notando en estos tiempos de posverdad es que paradójicamente en la reunión del 5 y el 6, ¿no es cierto?, entre el primer chino y el presidente de los Estados Unidos, donde no casualmente ni siquiera hubo conferencia de prensa posterior, da a pensar, visto el rol que aparentemente está jugando China hoy en intentar controlar, por ponerle una palabra suave, el tema de Corea del Norte, de que los acuerdos entre China y Estados Unidos están un poco más a salvaguarda de lo que fueron las amenazas por la campaña, ¿no? Eso es. Yo te diría que lo que está claro es que hay una recuperación del comercio Sí. y se espera una recuperación del comercio para el 2017 y 2018 Sí. en el marco de una incertidumbre política muy marcada. Y hoy apareció, perdona que te interrumpa, Félix, hoy apareció una buena noticia que es el crecimiento de China en este primer trimestre. De acuerdo, de acuerdo. Pero sobre todo quiero referirme a un punto. Sí. Y este hecho de que el comercio, la expectativa es a mayor comercio Claro. en este periodo de 2 años, es el que está centrado en el informe de la Organización Mundial del Comercio que se publicó el 12 de abril, es decir, está muy reciente. Fresquito. Sí, vale, es el que no he leído todavía. Correcto. Pero de todas maneras, lo importante es lo siguiente. Todo está indicando, en los últimos días, en un mundo en que tienes que estar constantemente siguiendo los cambios porque Sí, claro. hay mucha volatilidad, Sí. todo está indicando de que hay contradicciones marcadas Sí. en la administración de los estados del presidente Trump, Así es. y que hay más de una tendencia, eso es obvio, Ujú. pero muchas veces tendencias muy contrapuestas, y que por lo tanto es prematuro señalar que ciertas cosas van a ser así sí o sí. Así es. Es decir, no digo que no haya que tomar en cuenta todas las tendencias que se están observando, Ujú. sobre todo cuando algunas de ellas podrían, como las que hemos estado mencionando sobre desvalorización del sistema comercial global, podrían tener implicancias complicadas en el sistema internacional. Pero de todas maneras creo que es prematuro sacar conclusiones Total acuerdo. definitivas. Sí. Y esto revaloriza, y yo no soy experto en eso, revaloriza a los especialistas en política de Estados Unidos. Claro. Porque saber qué está pasando realmente ahí, Sí. mismo literalmente en la Casa Blanca, Sí. es algo hoy un poquito complicado. Absolutamente. En este marco de análisis internacional, nosotros como país estamos jugando, yo diría, un rol muy activo. Claramente la situación de liderazgo regional, no solo por la formalidad de tener la presidencia pro tempore del Mercosur, sino por algunas dificultades que tiene particularmente nuestro principal socio comercial, más otras crisis regionales que está habiendo, hacen de que claramente Argentina esté jugando un rol de liderazgo reconocido por los propios amigos
amigos y vecinos, ¿no es cierto? Pero tenemos ahora una agenda muy fuerte de aquí en adelante. Antes del viaje a China, el presidente va a estar con Trump en los Estados Unidos, y luego del viaje a China va a estar ni más ni menos que en Japón. Entonces, digo, con algunos objetivos muy notorios, concretamente en Estados Unidos va a intentar ver si se agiliza lo de los limones y las carnes, que está detenido por lo menos, va a intentar lo de los arándanos en China, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo entendés vos que esta agenda puede llegar a reconocer prioridades? Que esto siempre me preocupa. Me da la impresión de que lo que va de alguna manera a requerir mucha atención es el papel que le toca desempeñar a la Argentina por el hecho de tener la conferencia ministerial de la OMC en Buenos Aires, claro, y el G20 este año en la Troika, y el año que viene la cumbre del G20 en Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? De que el país va a tener necesidad de poner de manifiesto, para que su papel sea eficaz, una gran capacidad de lo que los otros días le escuchaba a la canciller Susana Malcorra, y también le he escuchado a Beatriz Nofal, que es la sherpa del tema del G20, una gran capacidad de ser país puente, claro, de articular, de escuchar a todos. Es decir, más que liderazgo, lo que se está viendo es la necesidad en este momento en el sistema internacional de países, no solamente Argentina, de países que pueden ser mediadores de posiciones que por momentos se radicalizan. No digamos nada qué pasaría si se radicalizaran los frentes internos de la Unión Europea. Sí, claro. Entonces yo creo que eso es algo en el cual nosotros tenemos que poner como país, como sociedad, de manifiesto una gran capacidad de articulación, para la cual estamos de alguna manera facilitados, no tanto por el hecho de nuestro pasado, nuestra historia, siempre hemos sido un poquito lieros en ese sentido, sino por el hecho de que es un país que ha mezclado mucha gente de muy distintos orígenes. Claro. Por lo tanto, creo que esto va a tener mucha importancia en la percepción que se tenga en el mundo del papel de Argentina, y por supuesto, y no es dato menor, la percepción que se tenga de la ventaja que puede tener para muchas redes transnacionales y empresas internacionales de operar desde Argentina y con un pie puesto en Argentina, lo cual significa inversión y creación de empleo en nuestro país. Esto sin comprometer mucho tu opinión, pero vos ves que estamos con capacidades instaladas, particularmente, ya que lo nombraste a Malcorra, en la Cancillería, para jugar este rol, este papel. Yo creo que lo importante es que tengamos claro todos, y tratemos de que todos tengamos claro, de que este es un papel que tiene que jugar Argentina si quiere tener éxito. Sin duda. En dos hechos que ya son hechos, que no los puede dejar de lado: una conferencia ministerial con 165 países, una cumbre del G20. Si queremos tener éxito en ese papel, y la apreciación que se va a hacer en el futuro de la Argentina va a depender muchísimo de la habilidad, de la capacidad que hemos tenido de lograr que esas reuniones no sean reuniones que se solucionen los problemas del mundo, ni mucho menos, pero que sean reuniones que contribuyen a buscar soluciones que puedan ser viables, claro, particularmente en la economía y en el sistema comercial internacional. Entonces yo tengo la impresión que en la medida que todos tomemos conciencia de eso, va a ser más fácil. Sí. Sin duda. Yo estoy bajando el plano de análisis y yendo a lo político, tengo un gran alivio de que estas reuniones se efectúen después de los procesos electorales como están planteadas, porque objetivamente la imagen, la mirada del mundo va a estar puesta sobre nuestro país, y si la mirada estuviera puesto en un ámbito donde se efectuaran las gimnasias movilizatorias de lo que fue el mes pasado, no ayudaría mucho como entorno, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo hay un vaso comunicantes entre una realidad y la otra, claro, porque en las dos realidades, las alternativas a no
tener capacidad para articular, Así es. para concertar, Así es. para trabajar juntos, pueden ser muy complicadas Total. para todo el mundo. Y yo creo que ya hay cada vez más conciencia de eso. Sí, sí. No es fácil, no es soplar y hacer botella, eso ya lo sabemos y demás. Pero lo importante es tener conciencia de que eso es necesario y además que es posible. Coincido con vos. Desde esa perspectiva, digamos, de estos resultados que todos estamos esperando y deseando a partir de unas buenas reuniones en Buenos Aires, digamos, para decirlo sencillamente, vos mirás con un cierto optimismo la evolución de el rol de Argentina y de nuestra inserción inteligente al mundo. Sí, yo creo que sí, porque es muy difícil no relacionar ese rol con algo que creo que todos los argentinos quieren, que es que se genere empleo productivo, claro, que se genere bienestar, que de alguna manera predomine paz y estabilidad política en nuestra región. Es algo así como que tenés una oportunidad de oro, claro, y no la supieras aprovechar. Sí, claro. Entonces yo creo que tenemos que concentrar mucha la atención, mucha la acción, las energías, en poner de manifiesto que la oportunidad es de oro. Es una maravilla, sí, porque no es que estemos diciendo queremos que la conferencia ministerial del OMC en este contexto actual sea en Buenos Aires, queremos que el G20 sea en Buenos Aires, sino que eso es un dato de la realidad. Ya está planteado. Entonces la cuestión es saber, queremos que esto sea o no algo que contribuya a nuestro deseo de un país que progrese y que se consolide. Félix, yo a veces reconozco, tengo tendencia a atarme por ahí, por deformación profesional, yo soy ingeniero, entonces hay a como reglas y esquemas que a veces me empujan a fijar prioridades en una agenda, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, 1 Mercosur, 2 Mercosur Unión Europea, 3 Mercosur, Alianza Pacífico, etcétera más. ¿Vos estás mirando que es necesaria, diríamos, una agenda de prioridades o esta multidireccionalidad, diríamos, diplomática y comercial es lo que se va de alguna manera poniendo más de relieve y con más predominancia? No, yo si tuviera que sugerir, sí, no recomendar, pero sugerir por lo menos prioridades, sí, diría que hay dos que son muy fuertes. Sí. Y necesitaríamos hacer mucho en esas prioridades, no el gobierno, no solo el gobierno, toda la sociedad en su conjunto. Sí. Que la primera prioridad es poner mucho esfuerzo en tratar de entender lo que está pasando en el mundo. Bien. El diagnóstico. Sí. Y esto desde el ángulo de qué significa lo que puede ocurrir para nuestro país. Muy bien. Y en segundo lugar, poner mucho esfuerzo en elaborar estrategias de adaptación, respuesta a los desafíos que plantea el entorno internacional. Esto no es algo minúsculo, es al contrario. Si tú no sabes qué quieres y qué puedes en un escenario internacional incierto, complejo y volátil, tú no vas a poder, como mínimo, sacar provecho de lo positivo que puede tener ese escenario para tu país. Así que yo diría que por ahí tiene que estar la prioridad. Ahora, es obvio que en esas prioridades hay que colocar las prioridades de la vida diaria de los argentinos. Claro. Y particularmente la señal clara de que un buen manejo de este entorno regional e internacional en este momento puede contribuir y mucho a dar respuesta positiva a las demandas, a las expectativas, yo diría bien claro, a los sueños de la sociedad argentina. Muy bueno, muy bueno. Félix, para ir entrando en el cierre, diríamos, este programa básicamente es escuchado por empresarios vinculados al comercio exterior, etcétera. ¿Vos entendés que el sector empresario está teniendo, diríamos, el protagonismo, la adaptación esta que decimos, está mirando con claridad, no digo las multinacionales, que en general tienen alguna mirada estratégica un poco más
están más acostumbrados a eso, sino los grandes grupos nacionales y los empresarios y las pymes, vos los ves con un nivel, diríamos, de maduración como para poder cumplir esto que vos planteás como prioridades, el de entender y el de plantearse estrategias. Yo tengo la impresión de que capacidad y Sí. inclinación a tratar de entender existe, por supuesto, pero el empresario en general, cuanto más pymes probablemente más aún, está muy demandado por circunstancias casi coyunturales. Claro. Muchas veces cuando me toca charlar con empresarios sobre estos temas, me dicen, y con razón, me dicen, ¿cómo se ve que vos no tenés que pagar los sueldos a fin de mes? O los impuestos. Entiendo. Claro. Y mi respuesta también es clara. Sí. Es decir, te entiendo perfecto, pero no tenés por casualidad un hijo, un nieto, un sobrino, sobrina, Sí. hija, nieta, Sí. que le pueda decir, a partir de ahora te dedicas 100% de tu tiempo a leerme lo que está pasando en el mundo y en la región desde la perspectiva de mi empresa, Muy bien. de lo que yo sé hacer, y eso sí, me informas cada 24 horas. Muy bien. Sí. Porque si no queda como que los dos planos, el de entender la competencia, las realidades, y el entender la coyuntura son contradictorios. Sí. Y yo creo que aquí lo importante es tener una propensión fuerte, como se tiene en muchos otros países de la región mismo, Sí. a correlacionar los dos planos. Excelente. Lo cual implica, eso sí, trabajar, poner gente a trabajar, pero normalmente las pymes tienen gente en la familia, en el grupo y demás, que si se concentran fuertemente, si le demandan a sus instituciones académicas del barrio que les den buenos análisis y demás, los van a tener. Pasa en varios países de América Latina, pasa mucho, el país que más se ha apreciado que hace ese tipo de cosas, Canadá. Claro. Entonces, bueno, no creo que es cuestión de tomar conciencia que sí se puede. Creo que es un consejo muy válido y seguramente ojalá sea recepcionado con la claridad con la que vos lo planteás, ¿no? Félix, como cada vez que podemos hablar, para todos nosotros, para mí en particular, es un aprendizaje, no que te lo queremos agradecer explícitamente y al aire, y bueno, no casualmente seguís haciendo honor al mote del maestro. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Y hasta cualquier momento. Por supuesto, hasta luego. Y buen viaje por Uruguay. Gracias. Hasta luego. Amigos, ustedes lo escuchaban, el maestro Félix Peña, directamente allí de la sede de su fundación, ¿no es cierto? Y con una mirada que objetivamente, reitero, tenemos que agradecer. Vamos ya al intervalo que estamos debiendo. Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Una salida rápida y efectiva al comercio internacional. 20 años aportando confiabilidad y previsibilidad a la cadena agroexportadora del país. Puerto Quequén. Profundamente operativo. El alimento es vida y exportarlo es crecer, es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero realizó el 45% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Conozca las herramientas imprescindibles para operar en los mercados internacionales. Curso de Operativa en Comercio Exterior. Comienza el 25 de abril. Más información en www.fundacionicbc.com.ar. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. PTP Group es un holding de capitales argentinos con más de 15 años de trayectoria y experiencia, especializado en la operación de terminales portuarias y prestación de servicios logísticos integrales en Sudamérica.
¿Sabés por qué somos el primer puerto argentino en el Río de la Plata? Porque nuestra ubicación estratégica reduce 8 horas la navegación y los costos del peaje. Porque grandes empresas eligieron nuestros muelles para operar y tenemos la terminal de contenedores más moderna de Latinoamérica. Porque contamos con un servicio ferroviario propio y permanente y seguimos invirtiendo maximizando los recursos. Puerto La Plata. Presidencia Ingeniero José María Dodds. Seguí acompañándonos en Actualidad y Mercosur. Hasta las 13 en el Mediodía de Trade. Amigos, y después yo diría de esta, por lo menos para ser suave, didáctica charla del maestro, quedan así como varios elementos en el aire disparados, ¿no? Hablábamos de la agenda Argentina en el exterior, de las visitas y de los futuros viajes, y tenemos que anunciar obviamente de que en el día de hoy ha llegado la presidenta de Suiza con una comitiva de 30 empresarios importantes y se esperan anuncios de inversiones desde ya. A este tipo de nueva forma de relacionamiento internacional de Argentina, digo, a la que no estábamos tan acostumbrados en la etapa anterior, tenemos que irnos precisamente acostumbrando, porque tienen que ver no solo con los niveles de protagonismo, ¿no es cierto?, que Argentina está teniendo en el mundo, sino con un planteo explícito de que esta búsqueda de una inserción inteligente al mundo y no una inserción boba obliga a hablar con todos los actores, no atarse a ninguno, digo en términos de diversos mercados, y tener esta multilateralidad de vinculaciones políticas, diplomáticas y comerciales que puedan no solo mejorar las posibilidades de intercambio y de mayor exportación de Argentina, particularmente con la mira puesta en que esas exportaciones sean con un creciente valor agregado y no como ha venido ocurriendo, sino además en el tema de inversiones. Y cuando estamos hablando de inversiones, estamos hablando de inversiones de las empresas que ya están en el país. Hay muchas empresas vinculadas a transnacionales y de importancia que están en el país y que han tenido durante mucho tiempo planes de inversión, yo diría, demorados por lo menos. Y también nos estamos refiriendo a nuevas inversiones. Es obvio de que acá hay algunos elementos como Vaca Muerta o como energías alternativas o como los emprendimientos de mejoramientos logísticos, digo puertos, digo vías navegables, digo caminos, etcétera, obligan a pensar que lógicamente no solo el capital nacional va a poder o va a necesitar invertir en estas áreas, sino que es un campo abierto precisamente a capitales internacionales que puedan entender esto como diríamos algo de su interés. Yo creo, sin embargo, que no se están dando los mejores pasos para generar este clima, ¿no es cierto?, de inversiones que básicamente apunten a inversiones productivas. Yo decía ayer en un canal de televisión, ¿no es cierto?, donde estuve varias horas a la noche, que la señal dada la semana pasada con el aumento de las tasas era una señal que, por un lado, tiende a planchar el dólar, es decir, a que continúe acentuándose esta pérdida de competitividad que origina, qué sé yo, como subproducto hasta yo diría folclórico, el espectáculo que hemos tenido nuevamente este fin de semana, como todos los fines de semana largo, con multitudes de argentinos viajando al exterior, lógicamente pensando en el turismo, pero mucho más pensando en las compras y en las diferencias que hacen en función de los precios a que se consiguen las cosas que están en el país y muchas de las cosas que aún no están en el país o que no entran al país. Entonces, digo, esa medida lleva a esta del aumento de las tasas, no solo
a que se privilegie, ¿no es cierto?, y haya como subproducto esta situación por el planchaje del dólar, sino además que se dan señales que tienden a fortalecer inversiones especulativas por sobre inversiones productivas. Doy datos. Inversores que tenían pensado elegir formas de producción a nivel local, de insertarse, ¿no es cierto?, con algún tipo de actividad productiva, los dólares que pensaban dedicar a eso, los cambian a pesos argentinos, los colocan a las tasas nuevas que estamos hablando, Lebaco, lo que sea. Y antes de las elecciones, porque todo el mundo dice que hasta las elecciones el dólar va a estar anclado o en descenso, y antes de las elecciones, repito, lo vuelven a colocar en dólares. La rentabilidad de esos dólares iniciales, comparado con los dólares hasta el momento de las elecciones, es infinitamente superior y con mucho menos, llamémosle así, trabajo que cualquier inversión productiva que se plantea a nivel local. Entonces, esta señal, ¿no es cierto?, lleva atado además a que desde la producción se visualice si estas tasas son las que se ofrece a quienes depositen. Imagínense las tasas, que por supuesto siempre están por arriba, para los que tenemos que tomar crédito. Se vuelve a desalentar desde otro lado también la actividad productiva. Es decir, se plancha el dólar, baja el mercado interno, se enfría el mercado interno, porque al aumentar las tasas yo chupo dinero del mercado. Doy señales como esta que hacía referencia de transformar dólares en pesos, colocarlos en la timba financiera y luego volver a dólar. Y a esto le agrego consecuencias que van precisamente contra el accionar de las pymes y de las empresas en general, como es la necesidad del crédito, que lo encarezco de manera automática cuando hago un aumento de tasas, porque siempre hay un spread, la diferencia entre lo que el banco te da cuando toma y lo que te cobra cuando te presta, siempre hay 2 o 3 puntos. Por lo tanto, el encarecimiento de las tasas implica automáticamente el encarecimiento del crédito. Crédito que de por sí ya es escaso, por lo caro, para las propias pymes nacionales. Entonces, nos preocupan algunas de esas señales. Cuando hablábamos recién, vuelvo a la charla con Félix, de la importancia que es que se realicen reuniones de esta envergadura, la de la OMC, la del G20, etcétera, ¿no es cierto?, en el país. Cuando se plantea que a partir de esas miradas la inserción de Argentina al mundo va a ser mucho más inteligente, ¿no es cierto?, y mucho menos boba, estamos diciendo de que hay, para que se puedan aprovechar las oportunidades que se crean, tenemos que tener que conquistar muchísimos grados mayores de competitividad. Yo siempre doy el ejemplo de lo que nos está pasando en este momento con México. México, que tiene una situación de conflicto en su vínculo con los Estados Unidos, ha resuelto comprarnos a nosotros y a los brasileros todo lo alimenticio que le compraba a Estados Unidos. Bueno, lógicamente los aceleramientos de tratados para que puedan entrar los elementos producidos en la región en México con arancel cero pasan porque pueda haber un acuerdo entre Mercosur y la Alianza Pacífico, pero aún así, logrando el arancel cero para el ingreso de nuestros productos a México, si estamos fuera de competitividad, si nuestros precios están por arriba de las decenas de países que seguramente están haciendo cola para ofertarle a México producciones similares a las nuestras, pero a valores muy inferiores a los nuestros, entonces hace de que esta falta de competitividad a la que hacemos referencia nos genere la pérdida de oportunidades que se van dando justamente a partir de que este ambiente de incertidumbre en las relaciones económicas internacionales que comentábamos con Félix se sigue consolidando. Entonces, nos parece muy importante que, primero, no se den señales como las que se dieron la semana pasada en relación a las tasas. Segundo,
se comience a poner en marcha lo antes posible la agenda de la competitividad para que precisamente podamos protagonizar una inserción internacional, repito, lo más eficiente posible y lo más adecuada, armonizada con todos los sectores, que entonces sí permitan poner en marcha o mejorar la marcha de la economía virtuosa, ¿no es cierto?, de vender más, generar más producción, necesitar más puestos de trabajo, mejorar los ingresos de los que trabajan. Esta rueda virtuosa, ¿no es cierto?, debe de incentivarse y solo puede hacerse si la competitividad es nuestra preocupación en términos globales. El nivel de, yo diría, retraso que tienen ciertos pasos que se deberían haber dado ya para mejorar la competitividad sistémica, particularmente la que tiene que ver con los costos logísticos, es fenomenal. Yo diría fenomenal. Y nos quita de mercado con una velocidad y una contundencia que es muy difícil de plantear. Yo he dicho, me he cansado de repetir este fin de semana, que el espectáculo que hemos visto, ¿no es cierto?, de la gente saliendo afuera, no solo no se va a detener, sino que desde mi lectura se va a acentuar. Si yo miro la tendencia, en el 2010 los chilenos festejaban haber llegado al 1.000.000 de argentinos que los visitaban. En el 2010. El año pasado, el 2016, lo visitaron casi 3 millones de argentinos. Lógicamente los niveles de compra son muchísimo mayores ahora que en aquel tiempo. Por lo tanto, esta situación, al mantenerse el dólar como se va a mantener en los próximos meses, y al agregar el tema de los low cost, los vuelos low cost, hace que todo tienda a pensar de que lo que hemos visto, este espectáculo, lo vamos a ver multiplicado por 10. Porque encima sale hoy más barato, a partir, insisto, de la utilización de los vuelos low cost, sale más barato ir por aire a Santiago de Chile o a Asunción del Paraguay que ir por tierra, con otra ventaja adicional, de que entonces mi franquicia es el doble. Es decir, si yo entro por Ezeiza o entro por Aeroparque, tengo de franquicia $300. O sea, pago impuestos por sobre lo que exceda los $300. Si en cambio es por tierra, tengo 150, la mitad. ¿Se entiende? Entonces, menor costo de viaje y mayores franquicias van a hacer de que esto tienda a crecer y a incentivarse este espectáculo que hemos visto en los últimos días. En particular, si seguimos siendo a nivel región el país con más carga impositiva, porque obviamente entonces la situación de competitividad se va a seguir manteniendo como hasta ahora, con el agregado del retraso cambiario. Entonces, miremos esto, porque claramente es donde hay que poner la atención y donde el gobierno debiera generar un aceleramiento con la convocatoria a todos. Yo entiendo que es un año electoral, entiendo que todo lo que se hace y lo que no se hace debe ser mirado bajo la óptica, ¿no es cierto?, y el cristal de las elecciones de este año, pero objetivamente hay ciertas áreas. Digo, hablando de las crisis de este fin de semana, de educación, lo que se torna, la educación, la política internacional, esto que hablábamos con Félix, que claramente tienen que ser políticas de Estado, es decir, que pudiéramos quitarla de la competencia interpartidaria. Fíjense lo importante que hubiera sido si a esta altura del debate hubiéramos tenido un acuerdo político, económico y social que hubiera impedido que ciertos temas fueran temas de campaña. En este año hubiéramos no solo tenido un parlamento que hubiera estado trabajando activamente y no con la parálisis actual, sino que además conflictos como el docente o conflictos como la mirada que pueda haber en relación a la forma de insertarse de Argentina al mundo ya no estarían sobre la mesa y serían un tema en el cual hubiera un gran acuerdo mayoritario entre los sectores precisamente más hegemónicos de nuestra sociedad. Nos vamos a ir, el próximo lunes nos vamos a reencontrar nuevamente a las 12 y seguramente vamos a tener muchísimas novedades para
diríamos, recalcular todo lo que hemos hablado en la mañana y en el mediodía de hoy. Los acompañamos entonces con Actualidad y Mercosur, nuevamente el próximo lunes a las 12 horas, siempre por TRAI. Chao. Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina. Todo lo que hay que saber para operar en el Mercosur. Actualidad y Mercosur. Próximo lunes a las 12 en TRAI.